Muy buenas a todos, Dios los bendiga. Estamos una vez más aquí tratando de llevar un mensaje bíblico, y espero que haya sido de edificación todos estos mensajes que hemos tomado de la Biblia, de Éxodo, donde lo titulamos Dios de pactos. Así que hoy quizás vayamos a terminarlo y vamos a terminarlo con el verso 7 del capítulo 6 de Éxodo. Pero antes de dar paso a nuestra meditación, vamos a orar a nuestro Dios para que nos guíe y que nos dé la sabiduría que necesitamos. Acompáñame. Bendito Dios, bendito Padre, pedimos grandemente que tú nos guíes a escuchar tu palabra, a meditar sobre ella, a leerla y reconocer, Señor, que tú eres el que nos vas a dar la sabiduría y queremos depender de ti para que podamos nosotros completamente entenderla tal como dice tu palabra. Gracias, oh Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios de pactos, así se llama. El Señor ha sido grande, quizás usted lo ha vivido, quizás usted lo ha experimentado y podría quizás enumerar varias maravillas que ha vivido en su vida como cristiano, cómo su vida llegó a ser del Señor, pero también todo lo que el Señor ha hecho por usted, por padres, por hijos, nietos, y alrededor nuestro, nuestros hermanos en Cristo, cómo el Señor se ha manifestado grandemente, porque Él es un Dios de pactos, un Dios de pactos. Y vamos a ver lo que dice Éxodo 6:7. Dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. El Señor les está diciendo al pueblo de Israel que Él quiere tomarlos como su pueblo y que sean su Dios. Y es exactamente el mismo mensaje que nos da hoy en día para cada uno de nosotros, a todos, a todo el mundo. Y queremos ver que exactamente al ser Él nos toma como su pueblo. Yo os tomaré, dice, por mi pueblo y seré vuestro Dios. Hay unos versos que vamos a ver donde nos habla de cómo cómo el Señor Jesucristo nos pide para llegar a ser, qué es lo que queremos nosotros identificarnos como el pueblo de Dios. No es tan fácil, porque convencerse uno mismo del camino que lleva, a veces el hombre es tan rebelde y no quiere entender lo que la palabra del Señor le dice, lo que habíamos escuchado la semana pasada, que el hombre ya había sido vendido, ya estaba perdido, pero el Señor Jesucristo vino para salvarnos a nosotros. Pero a veces por la costumbre, a veces lastimosamente por las tradiciones, no queremos quebrar, no queremos salirnos de este camino y no llegamos a veces a ser pueblos de Dios. Muchas personas, y créeme, en todos los lugares que yo he visitado y he viajado, siempre, si la persona conoce o no conoce a Dios, siempre va a tener en su boca una frase que es muy, pero muy popular en todo el mundo, es primero Dios o el Dios lo bendiga. Sí, que bueno, pero la bendición nomás cae si nosotros somos exactamente hijos de Dios. Entonces, nosotros debemos reconocer que somos exactamente hijos de Dios. Y vamos a ver lo que dice en Romanos 10:8-11, que es lo que vimos la semana pasada. ¿Cómo llegar uno a ser pueblo de Dios? Y en Romanos el apóstol Pablo nos dice más
¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Romanos 10, 8 al 11. Si nos damos cuenta, eso es exactamente lo que el hombre tiene que hacer. Confesar con su boca que Jesús es el Señor. Así es como nosotros podamos llegar a ser pueblo de Dios. Y vamos a ver otros versos ahorita en donde nos dice también y nos pide que Salmo 89:15 nos dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. El pueblo que sabe aclamarte, el hombre que sabe aclamar, dice que va a andar a la luz de su rostro. Y eso es lo más importante para llegar a ser pueblo de Dios. Y para ser pueblo de Dios, entonces Él es nuestro Dios. Y algo más importante que nos dice en Hebreos 12, 1 y 2, nos pide a cada uno de nosotros para llegar a ser pueblo de Dios y que Él sea nuestro Dios. Nos dice, por tanto nosotros también, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, dice, de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nos pide aquí Hebreos, el Señor nos pide a nosotros que nosotros debemos de despojarnos de todo peso, despojarnos del pecado. Dice que nos asedia ese pecado, quiere decir que está alrededor nuestro, pero nosotros debemos de ser muy sabios, pero muy sabios, para que nosotros nos despojemos. ¿Qué peso está hablando? La carga. Recuérdense que de principio habíamos visto de la carga, de las pesadas cargas que tenía el pueblo de Israel. Lo mismo es esa pesada carga, esas tradiciones, esos tipos de cosas que nosotros conocíamos en el mundo, que nos atrae, dice aquí, o que nos asedia, dice Hebreos. Muy importante para ser y llegar a ser pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque a veces, lastimosamente, el hombre siempre va a estar en este mundo. Mientras estamos vivos, vamos a estar en este mundo. Y nosotros en Juan 17, Jesús le dice a sus apóstoles, ustedes van a estar en este mundo, pero no son del mundo. Y es muy importante reconocer eso, que nosotros debemos de distanciarnos de todo ese pecado, de todo ese peso, todas aquellas idolatrías que habíamos dicho, todas aquellas costumbres, todas aquellas prácticas que hasta la forma de hablar debemos de nosotros preocuparnos. Debemos de ser cautelosos de cómo empezar nosotros nuestro nuevo vocabulario. Un hijo de Dios tiene que ser muy cauteloso de cómo habla, de cómo responde. Y no porque a veces estamos en medio de algún grupo de personas. Hay muchas personas que aún les encanta decir chistes. Y parece que ellos son el centro de alguna reunión. Y a veces ya no es tan bueno.
esos chistes que dicen. Y a veces esos chistes pueden venir agrediendo a una persona. Y créeme, yo viví en una ocasión, viví una experiencia, no es que viví una ocasión, viví una experiencia donde varios hermanos estábamos en una reunión y en la iglesia, donde habían unas personas que apenas habían sido invitados, que estaban con nosotros. Y alguien empezó con un chiste de que no cayó bien en esa familia, porque el trasfondo que ellos traían, era de esa religión, ellos eran de esa religión. Y nunca volvieron. Entonces, hasta ese punto nosotros debemos de dejar ese peso que nos dice aquí Hebreos. El pecado que nos asedia, sí, el pecado, usted va a la derecha, a la izquierda, atrás y adelante, siempre va a haber un problema, siempre nos vamos a enfrentar. Pero como pueblo de Dios, por eso ustedes van a ser mi pueblo y voy a ser su Dios. En el momento que nosotros tomemos esa nueva criatura, esa nueva identidad, no es que vamos a ser especiales, vamos a cambiar de carne, de color y todo eso, no. Pero nuestras actitudes y de cómo nosotros vamos a vivir y nos vamos a conducir con la gente debe de ser más cautelosa. Por eso es que y corramos con paciencia la carrera. Hay que tener paciencia, reconocer cómo nosotros vamos a convivir. Y luego en el 2 nos dice, puesto los ojos en Jesús. Si nosotros nos apartamos, definitivamente ese va a ser el error que vamos a cometer, porque nos venimos apartando. El pueblo del Señor, como ahorita, muchas personas, inclusive en las iglesias, hasta se habla de que la iglesia en sí se puede enfriar. El pueblo de Dios no se va a enfriar. Vamos a ver un par de ejemplos, quizás un tercero. Adán, él se comunicaba con Dios y estaba solo. Abraham, que lo conocemos como el padre de la fe, era nomás él y su esposa Sara, y a veces Sara hasta se reía de lo que decía Dios. Pero él estaba solo y adoraba a Dios. No se tenía que reunir en un grupo por la situación en que estaba, pero donde quiera que él llegaba, dice que hacía sacrificio. Vemos a su bisnieto José en un pueblo tremendo, este pueblo de Egipto, donde él fue definitivamente probado su fe, fue probado grandemente, al grado que la esposa de su propio amo, ¿qué derecho tenía un esclavo? Nada. Pero el buen parecer de este joven, la mujer acosó a José. Pero él dijo, ¿voy a pecar contra Dios? ¿Se da cuenta? Él no tenía una iglesia, no tenía un lugar donde ir, pero él en su corazón tenía a Dios. Él tenía sus ojos puestos en Dios, exactamente lo que nos pide Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que hermanos, yo los animo, canten, lean su Biblia, reúnense en familia, ore bastante y usted va a ser fortalecido en el Señor. El pueblo del Señor porque nos identificamos y me identifico con Dios. Él es mi Dios.
Es lo más importante que puede haber. Entonces ese es un pueblo de Dios. Y Él es nuestro Dios. Así es como nos identificamos. Y Dios siempre va a estar con nosotros. Dice Miqueas 6:8 nos dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Fácil. Creo que muchos lo saben. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No le va a pedir ir a subir montañas. No le va a pedir a usted que haga 100 sentadillas o 100 correr una maratón de 10 kilómetros o 20 millas, no sé. ¿Verdad que no? Justicia, hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante de Dios. Eso es ser un pueblo de Dios. Eso es exactamente lo que nosotros debemos de hacer para que sea Él nuestro Dios. Y ahora, nosotros somos tan importantes delante de los ojos de Dios. Recuerda lo que habíamos visto la semana pasada, que nosotros fuimos redimidos, cómo volvió Dios mismo, mandó a su Hijo para venir a comprarnos una vez más. El hombre mismo se había vendido al diablo. Así es. No tenga miedo. Si no tiene a Dios, no tiene a Dios. Jesús mismo les dijo a los fariseos, su padre el diablo. ¿Duele? Sí, duele. ¿Se oye feo? Feísimo. Pero eso es lo que dice la palabra del Señor. Jesucristo vino y nosotros debemos de reconocer todo esto. Reconocer exactamente lo que el Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros y debemos ser tan agradecidos. En el 1 Corintios 6:20 nos declara la palabra del Señor, dice, porque habéis sido comprados por precio. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué precio fue eso? No sé cuánto dinero tenga usted en el banco. No sé cuántas propiedades tenga usted. Espero que tenga bastante. Pero hay personas que con todo el dinero no pueden comprar un minuto más de su vida. A veces ni pueden comprar el abrazo de un ser querido. Es triste. Pero Jesucristo vino a comprar por el sacrificio que Él hizo y dice, ¿cuál es ese precio? Ese precio fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Derramó su sangre. Después de que haya muerto, revivió al tercer día. Y eso es lo que nos dio vida a cada uno de nosotros. Y quiero que le dé vida también a usted, si aún no ha regresado a los pies del Señor. Un predicador de Guatemala dijo, hoy es el día que todos se deben de rendir. Y se quedan viendo, ¿cómo que me voy a rendir? Sí, ríndase a los pies de Jesús. Ríndase a los pies de Jesús. Hoy es el día. Por eso nos pide Corintios, glorificad, dice, pues, a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso es lo que nos pide. Ser pueblo de Dios, nosotros debemos de glorificar a nuestro Dios en nuestros cuerpos. Debemos de evitar algo que nos vaya a dañar a nosotros.
involucrarnos donde no debemos de involucrarnos. Y en el espíritu. Por eso les decía, el pueblo de Dios está esparcido. Ahorita no nos podemos reunir, es cierto, pero anímense, hermanos. Anímense. Que el Señor está con usted y está conmigo. Porque lo estamos glorificando con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. Los cuales ya son de Él, dice, ya son de Dios. ¿A quién debemos de dar cuentas? Más que a Él. Y tenemos esa certeza. La belleza de que Él es nuestro Dios. Muy importante. Él siempre cumple su promesa. Nuestro Dios es un buen Dios. Lo hemos visto. Lo ha experimentado usted quizás. Señor siempre está delante de nosotros. Nosotros agradecemos grande a las organizaciones, especialmente nuestra organización bautista, que siempre está al tanto para ayudarnos. La ayuda que nos da es grande. Dice en Salmo 23:5, Él siempre cumple su promesa. Dice, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Se imagina que Dios siempre va a tener un pedazo de pan, un pedazo de tortilla en su mesa? Quizás vino no vamos a tomar, mi copa, pero mi copa, dice, un vaso de agua, una buena limonada, siempre está rebosando. Gracias al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos dice que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Y ha cumplido su promesa. Porque somos su pueblo y porque decimos que Él es nuestro Dios. ¿Cómo debemos nosotros seguir viviendo como Dios nos pide? Vivir en sabiduría. Seamos sabios, muy sabios. Por eso les pido a ustedes, reconozcan, vean, cambien. Busquen la mejor manera de vivir para que ustedes no se vayan a meter en problemas. Muchos se han metido en problemas por querer ganarle al tiempo o ganar algo diferente. Y se nos olvida. Se nos olvida. El Señor va a proveer y ha provisto. Es muy grande nuestro Dios. Muy grande. Nunca nos va a dejar. Siempre nos va a tener un bocado. Eso es lo que nos dice aquí. Dejad las simplezas. Dice Proverbios 9:6, dice, dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Andad por el camino de inteligencia. El Señor Jehová les dijo al pueblo de Israel, 6 días vas a trabajar, pero el 7º vas a dedicarlo a mí. El 7º lo vas a dedicar a mí. Es santo delante de Jehová. A muchos de nosotros nos dan el domingo para descansar. Úselo bien. Úselo bien. Aquí en los Estados Unidos a nosotros, al menos a mí, me dan sábado y domingo. Y yo digo ahorita, no, aprovecho el sábado y el domingo para seguir trabajando algo más. Y no dedico mi tiempo para mi Dios. Estoy dejando algo que está en el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Créeme. Va a estar mejor si usted aprende a descansar. Aparte que descansa su cuerpo, aparte de que usted se va a sentir
con energía. Convive con la familia. Convive. Alaba al Señor. Y eso es muy importante. Andad por el camino de la inteligencia. Seamos sabios. Seamos sabios. Es muy importante. Y mantener la paz que nos dice Romanos 5, 1 y 2. En Romanos 5, 1 y 2 nos dice, justificados pues, dice, por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos entrada bajo a su gracia. ¿Cómo? Pues ¿cómo? Por la fe. Estemos firmes. Estamos firmes. Hermanos, somos pueblo de Dios. Esté donde esté. Recuérdense que Dios es omnisciente. Él está en todo lugar. Me acuerdo de nuestro pastor que siempre decía, aquí qué bonito está la iglesia el domingo, pero ¿dónde va a estar la iglesia el lunes a sábado? El templo, es un salón, es un edificio, santificado para dar gracias a Dios y darle honra y gloria a Dios allí. Pero ahorita, como él decía, está lleno de telarañas. Y entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que nomás encontramos a Dios en el templo? Claro que no. Usted y yo somos hijos de Dios y podemos adorar al Señor, así como leímos la semana pasada. Los adoradores de Dios dice que van a adorarlo en espíritu y en verdad. Y eso lo encuentra usted en Juan 4. Es muy importante que nosotros estemos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es lo que nos pide el Señor. Y cada uno de nosotros debemos de seguir adorando a nuestro Dios, así como hemos aprendido. Y si usted apenas lo está aprendiendo, es muy importante que lo haga. Pídele a Dios y Dios le va a bendecir. En un salmo, creo que es el 97, dice, puedes quedarte muy tarde a trabajar, pero no vas a fructificar en tu familia. Y entonces no es muy importante que nosotros sigamos haciendo nomás porque queremos hacer nuestras propias tradiciones o desviarnos de lo que dice la palabra del Señor. Recuérdese que usted fue comprado por precio. Es muy importante que usted reconozca que es de Dios, le pertenece a Dios. Si usted es pueblo de Dios, si es pueblo, entonces Él es su Dios. Tiene que seguir las reglas que Él le dice. Tiene que seguir sus ordenanzas, sus mandamientos. Y el apóstol Pablo nos lo resume tan bonito, tan hermoso. A mí me encanta lo que dice aquí. En Romanos 14:8, el apóstol Pablo dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y un verso
que dice en Job: desnudo salí y desnudo me iré. Mientras está usted aquí, usted es pueblo de Dios y Dios es su Dios. Tómelo seriamente. Tómelo seriamente. Digámoslo otra vez. Dígalo conmigo. 1, 2, 3. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Lo cree? Si usted lo cree, dé gloria al Señor. Diga un amén. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos tu santo nombre, agradeciéndote, Señor, porque tú tomaste a tu Hijo a sacrificarse en esta tierra por nosotros, para que seamos una vez más tuyos, oh Padre. Padre, si te hemos fallado, perdónanos. Ayúdame, Señor, con tu sabiduría para que pueda yo reconocer y también, Señor, hacer cambios en mi vida para que yo pueda vivir como dice la palabra. Si vivo, vivo para ti. Yo quiero vivir, Señor, para ti. Te pido, Señor, te pido, oh Dios, que renueves mi corazón, mi mente, mi cuerpo, mis fuerzas, que sea para ti. Padre, gracias, porque siempre estás atento a las peticiones y al clamor de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios los bendiga. Espero que estos mensajes hayan sido de bendición para usted, ya que tiene todos los links, todo lo que usted pueda ver, puede repasarlos una vez más, lea más su Biblia, agréguele versos, explore más y compártalo con alguien más para que sea edificado. Porque lo que queremos es que también usted se fortalezca en el Señor, que sea una persona de bendición para usted mismo, para su familia y para otras personas. Gracias por su atención. Seguiremos la próxima semana con un nuevo mensaje. Dios los bendiga. Hasta pronto. Bendiciones a todos. Amén.